Listo, Inge, gracias, hasta luego. Muy bien, jóvenes, nos vemos. Hasta luego, Inge. Muy bien, chicos. Muchachos, me quedo ahora con los de Física 3. Chicos, ustedes los de Física 3, quisiera que me confirmen, por favor, ¿hay alguna persona que tenga la posibilidad de grabar la clase? Por favor, se le agradecería. Si tiene algún programa en computadora, alguna aplicación que le permita grabar la clase, les voy a agradecer mucho, chicos, así para que tengamos la clase grabada, y sería importante tener la grabación para luego verla con más calma. ¿Hay alguien que pueda ayudarme grabando la clase, por favor? Yo lo puedo grabar, ingeniero. Ya, hermano. ¿Cuál es tu nombre, hermano? David Choque. ¿David? Sí. Choque. Ya. Listo, hermano. Te agradezco. Vamos a comenzar la clase ya mismo. Chicos, quisiera pedirles, por favor, que durante la clase se dediquen únicamente a atender lo que se les va a explicar, ¿sí? La clase, por cierto, aclaro, chicos, para todos, la clase de hoy no tiene ningún propósito político. Sí, yo sé que están empezando las campañas políticas para elegir autoridades estudiantiles. Esta clase no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Porque me han informado que algunos están agarrándose para promover esta clase como si fueran suyas, para apoyar su campaña política, lo cual no tiene nada que ver, reitero, ¿ya? Estas clases jóvenes están siendo dadas de forma desinteresada, ¿bien? Es decir, incondicionalmente. Vienen bajo coordinación del decano de la facultad, como una ayuda para ti, para que estés nivelado, para que reforces tus conocimientos en Física 3 y puedas, con esa base adquirida, continuar siguiendo el ritmo docente. Bien, pero son completamente gratuitas, nadie tiene que cobrar un peso. ¿Sí? Tener cuidado, por si hay alguno ahí inescrupuloso que intenta hacer. Bien, jóvenes. Primeramente voy a presentarme. Mi nombre es José Salcedo, yo soy ingeniero electromecánico de profesión. Egresé de carrera hace unos 5 años y tengo ahora la oportunidad de poder colaborarlos bajo coordinación del decano de la facultad para darles esta clase de nivelación de forma gratuita, para apoyarte, para respaldarte. Ahora, quiero comentarte que yo hace algún tiempo padecía una enfermedad que la ciencia médica lo diagnosticó como incurable, hasta ahora no se encontró la cura, que me afectó psíquica, emocional y después físicamente también. Y acudí a los médicos, me dijeron, mira, hasta aquí podemos hacer porque no hay cura para esta enfermedad, vas a tener que tomar estas medicinas durante toda la vida. Obviamente yo me alarmé y me desesperé muchísimo al saber eso, y fue entonces que empecé a buscar a Dios. De algún modo había aprendido acerca de Dios, pero no le había tomado la demasiada importancia. Y entonces fue que empecé a buscar la ayuda de Dios para librarme de este problema. Y hace 5 años que fui completamente sanado de esta enfermedad. Gracias a Dios. Cada día que vivo, yo le doy las gracias por estar restablecido físicamente, emocionalmente, mentalmente. Y una de las cosas que Dios me enseñó es que si quiero yo expresarle mi gratitud, la mejor forma de hacerlo es preocuparme por quien necesite algún tipo de ayuda, por los más necesitados. Y eso es lo que busco hacer. ¿Sí? He coordinado con el decano para que podamos darles estas clases de forma gratuita. Porque yo también en su momento, cuando fui estudiante, tuve problemas con física. Me costó entenderlo mucho. Y yo sé lo que se siente tener problemas al entender esta materia. Y sé que hay muchos de ustedes que lo necesitan. Así que se lo vamos a entregar de forma gratuita y espero que te sea de utilidad. Bien. Jóvenes, quiero pedirles que se dediquen únicamente a atender, reitero, la clase. No tomen apuntes, la clase se está grabando, después van a tener la grabación para que tomen apuntes, porque quiero que te enfoques en entender lo que se te va a explicar. Mi propósito no es que te vayas de la clase con apuntes. Mi propósito es que entiendas la base de la física 3. Así que, total atención. ¿Está bien? Comenzamos. Lo primero que vas a ver en física 3, va a ser electrostática. Electricidad. Entonces, comencemos a entender cuál es el origen de la electricidad. ¿De dónde nace? ¿De dónde aparece?
todo radica en la materia misma. Toda la materia está compuesta de átomos, toda la materia. Ya sea que esté en estado sólido, líquido, gaseoso, todo está compuesto de átomos. Ahora, cada átomo está formado por protones, neutrones y electrones. Te los voy a dibujar acá. El átomo tiene un núcleo. Y en el núcleo hay pequeñas piezas, se llaman partículas subatómicas, y algunas de ellas se van a llamar protones, que te lo voy a pintar aquí, te lo voy a sombrear. Eso van a ser los protones, que se los representan con una P y un signo positivo. Y los que están aquí de blanco van a ser los neutrones, que se los representa con una N y un 0 en la parte superior. Y alrededor del núcleo giran pequeñas piecitas llamadas electrones. Son pequeñitas, que se los representa con una E y un signo negativo. Y son varios en realidad. Yo te voy a dibujar acá algunos. Por ejemplo, te voy a dibujar otro electroncito. Acá. Ahí está. ¿Bien? Bien. Esos son los electrones. Y resulta, jóvenes, que descubrieron que los protones naturalmente tienen una cantidad de electricidad en sí mismos. Los electrones. Y los protones. Los protones tienen una cantidad de electricidad. Y los electrones tienen una cantidad de electricidad en sí mismos. Y también se descubrió que la cantidad de electricidad que tiene un electrón es exactamente la misma que la cantidad de electricidad que tiene un protón. Tienen la misma cantidad de electricidad. Pero también se dieron cuenta que la electricidad que tenía el electrón era distinta a la que tiene el protón. No es la misma. Los dos tienen electricidad y tienen la misma cantidad, pero no es el mismo tipo de electricidad. Entonces, a la electricidad que tenía el electrón le llamaron electricidad negativa. Por eso es que está el negativo ahí. Y a la electricidad que tenía el protón le llamaron electricidad positiva. Por eso es que se le coloca un signo positivo. Y también se dieron cuenta que los neutrones no tenían electricidad en sí mismos. Por eso es que los neutrones reciben el nombre de neutrones de la palabra neutro, que significa sin signo, sin electricidad. Es neutro. ¿Bien? Por eso tiene un símbolo de 0, que significa que no hay electricidad. Ahora, chicos, ya sabemos que los protones que están en el núcleo tienen la misma cantidad de electricidad que los electrones que están girando alrededor del núcleo, como si fueran planetas girando alrededor del Sol. Pero también se sabe que los electrones son pequeñitos comparados con los protones. Es más o menos como una estrella gigante comparado con el planeta Tierra. Bien, una estrella gigante es tremendamente grande. Una estrella gigante. El planeta Tierra sería muy pequeño comparado con una estrella. Así más o menos funciona. El protón es mucho más grande, tiene mucho más masa que el electrón. También se sabe que el neutrón y el protón tienen prácticamente la misma masa. Tienen prácticamente la misma masa. ¿Qué es la masa, jóvenes? La cantidad de materia que tienen en sí mismos. Eso es la masa, la cantidad de materia. Entonces, la masa del protón y la del neutrón son prácticamente la misma. Pero estos son grandes comparados con el electrón. ¿Bien? Entonces destaco dos cosas, voy a reiterar. Primero, la electricidad del electrón y la electricidad del protón están en la misma cantidad, solo que el electrón es negativo y el protón es positivo. Los neutrones no tienen electricidad. Hablando de electricidad. Ahora, hablando de materia, hablando de masa, la masa del neutrón es prácticamente la misma que la del protón. Pero comparado con el electrón, son grandes. Este es pequeñito. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Estamos bien? Sí. Sí, muy bien, jóvenes. Hay ciertos datos que tenés que memorizarte relacionados con lo que te acabo de indicar. Te lo voy a anotar acá. Ya.
La masa del protón es 1,67 por 10 a la menos 7 kilogramos. La masa del neutrón es también prácticamente la misma. Solo varía en los últimos decimales. Pero redondeando a 2 decimales es lo mismo. La masa del electrón es igual a 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Se puede ver, jóvenes? ¿O no se ve lo que estoy escribiendo? Déjenme mover un poquito acá. Ahora sí. Ahí está, jóvenes. Eso en cuanto a la masa del protón, del neutrón y del electrón. Ahora, para la carga. La carga del protón es igual a más E, donde E es una cantidad de electricidad que se llama carga elemental. Es una cantidad de electricidad. La carga del electrón es igual a menos E. O sea, la misma cantidad, solo que negativa. La carga del neutrón es igual a 0. No tiene carga eléctrica. ¿Y cuánto vale esa cantidad de electricidad llamada E? Carga elemental E. Lo anoto acá. Es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. La cantidad de electricidad se lo mide en coulombios. Esa es la unidad. ¿Bien, jóvenes? Confírmenme, chicos, si se nota lo que estoy apuntando acá. ¿Se nota? ¿O ya no? Chicos. Se nota. ¿Se nota todavía? Ya, muy bien. Listo, jóvenes. Esta información, el docente va a esperar que tú lo tengas en tu memoria o en caso de que te permita algún formulario en el examen, te lo va a permitir incluir a tu formulario. Pero él difícilmente te lo va a dar como un dato en la pregunta de examen. Tenés que tenerlo o bien en tu formulario en caso de que te lo permita, o bien en tu memoria en caso de que no te permita formular. ¿Bien? Ok, jóvenes. Entonces les decía, chicos, de que todo átomo tiene protones, tiene neutrones y todo electrones. Tiene electrones. Ahora, la pregunta es, a ver, los protones tienen electricidad. Los electrones también lo tienen. Por tanto, todo átomo tiene electricidad. Ahora, un momento, toda la materia está hecha de átomos. La pizarra, el marcador que tengo acá, la puerta, la pared. Nosotros, los seres humanos, estamos hechos de materia y por tanto estamos hechos de átomos. Y si estamos hechos de átomos y los átomos tienen electricidad, entonces, ¿por qué cuando tocamos las cosas no nos electrizamos? No sentimos los efectos de la electricidad. Yo puedo tocar la puerta y no me pasa nada. Puedo tocar el marcador y no me pasa nada, pero ¿por qué no si tiene electricidad ahí? ¿Sabes dónde está la respuesta? Algo que es increíble, es interesantísimo. Resulta que la naturaleza procura estar eléctricamente neutra. Su estado natural es estar eléctricamente neutro. ¿Y eso qué significa? Bueno, resulta que todo átomo tiene naturalmente la misma cantidad de protones que de electrones. La misma cantidad de protones que de electrones. Es decir, que si tiene 3 protones, tendrá 3 electrones. Si tiene 8 protones, tendrá 8 electrones. Si tiene 5 protones, tendrá 5 electrones. Y así. ¿Bien? Entonces, como siempre cada átomo tiene la misma cantidad de protones que de electrones, tiene la misma cantidad de positivos que de negativos. La misma cantidad de positivos que de negativos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 protones positivos y también tenemos 3 electrones. ¿Sí? ¿Cuántos suman en total? Si lo sumas, ¿cuánto te queda? 0. 0. 0. De tal manera que en su conjunto se anulan entre sí. Y es como si no tuviese electricidad. Por eso es que lo podemos tocar y no nos pasa nada. Así es como funciona. Ah, claro, existen ciertos métodos para poder electrizar, por así decirlo, a un cuerpo, de tal manera que si yo lo toco voy a sentir el efecto. Existen métodos, que enseguida lo vamos a ver. ¿Ya? Pero la materia en su estado natural es neutra, eléctricamente neutra, es decir, como si no tuviese electricidad. Lo puedes tocar y no te pasa nada. ¿Bien? Ok, jóvenes.
Ahora voy a explicarte cómo es que sucede para que un átomo tenga electricidad. Y ya sea, si tú lo tocas, vas a sentir el efecto del cuerpo que tiene electricidad, que ya está electrizado. ¿Cómo se lo hace? Hay 3 métodos, te decía, pero independientemente de cuál de los métodos que uses para electrizar un cuerpo, esto es lo que pasa. Mira. Tiene que hacerse algo para que un electrón se desprenda, por así decirlo, de su átomo y se vaya a otro. ¿Bien? Lo voy a poner así, para que me entendan. Hagamos de cuenta, solo como ejemplo, para que me entendas solamente, hagamos de cuenta que yo tengo 2 objetos. Están los 2 eléctricamente neutros. ¿Bien? Si lo tocas no te pasa nada. Y hagamos de cuenta, solo como ejemplo, porque en realidad no va a pasar esto, que este tiene solamente 3 átomos. Perdón, que tiene 3 protones y 3 electrones. En realidad tiene muchísimos, pero vamos a hacer de cuenta que solo tiene 3 protones y 3 electrones. Y que este tiene solamente 2 protones y 2 electrones. ¿Bien? Entonces, lo que hay que hacer para que algún cuerpo quede electrizado, de tal manera que si tú lo tocas te sientas la electricidad, lo que hay que hacer es hacer de que de un lugar se pasen a otro los electrones. Porque solamente los electrones podrían pasarse de un lugar a otro. Los protones no, porque están en el núcleo. Y es difícil desprender un electrón del núcleo. Entonces, lo que se hace es hacer que los electrones se pasen de un lugar a otro. Entonces, si yo hago algo de tal manera que un electrón de acá se pasa acá, por ejemplo, en este momento, este cuerpo ya no está eléctricamente neutro. Si lo tocas vas a sentir la electricidad que tiene. ¿Por qué? Fíjate, positivo con negativo se cancela, positivo con negativo se cancela. Y aquí hay un positivo que no tiene con quién cancelarse, no tiene con qué anularse. Ah, entonces este tiene electricidad positiva. Y si tú lo tocas vas a sentir el efecto. Acá, positivo con negativo se cancela, positivo con negativo se cancela. Y acá hay un negativo que no tiene un positivo para poder cancelarse. Así que ese negativo que está allí me indica de que esto tiene electricidad negativa. De tal manera que si tú lo tocas vas a sentir el efecto. Es así como funciona. Esta tendría una cantidad, su electricidad, acá. La cantidad de electricidad, jóvenes, por cierto, también llamado carga eléctrica, se lo representa con la letra Q. Si tú ya pasaste alguna clase con tu docente de física 3, ya habrás notado que usa el símbolo Q. Algunos usan Q minúscula, otros Q mayúscula, da lo mismo. Q es la cantidad de electricidad o la carga eléctrica del objeto. Aquí, por ejemplo, como nada más hay un positivo, significa que aquí su carga es de 1. Porque solamente hay un protón. Ah, pero el protón tiene una carga de más E. ¿Verdad? Entonces yo voy a colocar que la carga es de 1, porque solamente hay un protón, pero el protón tiene una cantidad de electricidad, una carga eléctrica de E, que es este valor, ¿no? Este valor de acá. Para este de acá. En cambio, para este otro, voy a llamar a este el primer objeto. Para el segundo objeto, aquí quedó un electrón, así que su carga es de -1, porque hay un electrón. Ah, pero el electrón también tiene una carga de E, menos, ya lo noté aquí, ¿no? Menos, porque es un electrón. 1, porque nada más hay uno. Pero el valor de la cantidad de electricidad que tiene un electrón es la cantidad E, que vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Bien, entonces, la electricidad que tiene este objeto es de +1E. Y la electricidad que tiene este otro objeto va a ser de -1E. Esta es la electricidad, la cantidad de electricidad o carga eléctrica del primer objeto. Y esta, la del segundo objeto. Quiero ver si me han entendido.
Quiero ver si me han entendido. Mira, tengo un objeto. Mira acá, atención. Por alguna razón, este objeto va a perder electrones. ¿Ya? Vamos a hacer que se pasen a otro lugar. 2 electrones. Si pierde 2 electrones, ¿cuánto es su carga eléctrica? Para empezar, ¿cómo va a ser su carga eléctrica, su electricidad? ¿Positiva o negativa? Vamos, jóvenes. Positivo. Positiva. ¿Por qué? Positivo con negativo se cancela. Positivo con negativo se cancela. Y me quedan 2 positivos ahí. ¿Ya? Entonces es positiva. Son 2 protones que hay acá. Entonces yo coloco aquí 2, porque son 2 protones. ¿Bien? Pero cada protón tiene una cantidad de electricidad llamada E, que vale 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces son 2 E. ¿Bien? Uno de este protón y otro de este protón. Esta es la carga eléctrica. Más 2E. Reitero, E es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Voy a darte otro ejemplo. 2 ejemplos más. Vamos con este. Tenemos este objeto. Hagamos de cuenta que tiene 6 protones y 6 electrones. Está eléctricamente neutro. Y por alguna razón le vamos a quitar 4 electrones. Lo vamos a pasar a otro lugar. Pregunto, la carga eléctrica de este objeto, ¿de cuánto va a ser? Díganme ustedes. Primero, ¿positivo o negativo? Positivo. 4E. Positivo. Luego, ¿qué escribo? ¿Qué sigue? ¿Qué número? 4. 4E. ¿Qué más? E. E es la cantidad, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Vamos bien hasta ahora. Voy con otro ejemplo. Tengo este objeto que por alguna razón de otro lugar me pasan electrones. Eso. Bien, entonces, si me pasan 3 electrones, me quedaría de esa manera. La pregunta es, ¿qué tipo de carga eléctrica va a tener este objeto? Negativa. ¿Negativa o positiva? Negativa. ¿De cuánto? 3. Menos 3. 3E. Exactamente. Eso es, jóvenes. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí. Bien, chicos. Vamos bien hasta acá. Esa es la fórmula. Obviamente, si el profesor te pide el valor numérico, hay que reemplazar, ¿no? En vez de E le pones 1,6 por 10 a la menos 19 y colocas ahí el valor que corresponda, que sería, por ejemplo, 3 por 6 es 18, llevas 1, 3 por 1, 3, 4,8 te va a quedar. Por 10 a la menos 19 coulombs. Ese sería el dato ya con todos los cálculos, ¿no? Pero esa es la idea central, chicos. Ya me están avisando que nos quedan algunos minutos. En cuanto a 10 minutos. Ya, tenemos 10 minutos más. Sigamos. Ya. Ahora sí les voy a explicar cuáles son las 3 formas, las 3 maneras para electrizar a un objeto. Para que un cuerpo, estando neutro, pueda electrizarlo y sentir los efectos de la electricidad. La primera se llama por fricción. Te lo voy a anotar acá, ¿ya? La primera se llama por fricción. Por fricción. La segunda por contacto. Y la tercera se llama por inducción. Vamos a diferenciarlos. Primeramente, por fricción. Es cuando tenés 2 objetos, los 2 tienen que estar neutros. ¿Ya? Esto no se puede realizar con cualquier material, por cierto. Tiene que ser con algunos tipos especiales de materiales. Por ejemplo, con un paño de seda y con vidrio, por ejemplo. O con lana y piel. Más o menos, algunos materiales nomás funcionan. Pero así sucede. Frotás los 2 materiales. Al hacer el proceso de fricción, al frotarlos, electrones de un objeto pasarán al otro. Y ya está. Este va a estar cargado de cierta manera y este de otra manera. ¿Ya? Por ejemplo, tengo un paño de seda,
y lo froto con una regla esta. Hagamos de cuenta que este tiene 2 y aquí tiene 3. Entonces, lo que pasa es que inicialmente los dos estaban neutros. Aquí positivo y negativo se cancela, 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 positivo y negativo se cancela. Los dos están eléctricamente neutros. Ahora, lo que pasa es que al frotarlos a los dos, de un lugar pasarán electrones al otro. Por ejemplo, que este electrón de acá se venga acá. Y que este de acá se venga acá. De esa manera, positivo con negativo se cancela, positivo con negativo se cancela, positivo con negativo se cancela, y este, de estar eléctricamente neutro, ahora tiene electricidad negativa, y este, electricidad positiva. Así es como sucede por fricción. Ahora vamos a ver cómo sería por contacto. Cuando es por contacto, uno de ellos ya tiene que estar cargado eléctricamente, y el otro tiene que estar neutro. Aquí, en el primer método, los dos estaban eléctricamente neutros. Y después de frotarlo, se pasan electrones de un lugar a otro y los dos terminan con carga eléctrica. Los dos, uno positivo y otro negativo. Pero en el segundo caso, que es el método por contacto, ya tiene que haber uno que esté con electricidad, que ya esté cargado eléctricamente. ¿Ya? Positivo o negativo. Y el otro tiene que estar eléctricamente neutro. Esto generalmente se aplica a los materiales metálicos. ¿Bien? Por ejemplo, tengo acá uno que ya tiene carga eléctrica positiva. Y tengo acá un objeto que todavía está eléctricamente neutro. Entonces, debo tomar esto y tocar al otro objeto que está eléctricamente neutro. Eso es lo que hago. Entonces, vengo acá y lo toco al otro. En lo que estoy tocándolo, se va a cumplir una ley, que luego lo vamos a ver más a detalle. Una ley que en palabras sencillas viene así. Los positivos y los negativos se atraen entre sí. Cuando tenés un positivo y un negativo, se apegan, se atraen entre sí. Si son de signos distintos. Pero cuando son del mismo signo, los dos positivos o los dos negativos se expulsan, se repelen entre sí, se alejan entre sí. Entonces, acá tú tienes un positivo. Y los negativos de acá se van a ver atraídos por este positivo. Entonces, los electrones, atraídos por el positivo de acá, saltan y se pasan a él. ¿Bien? Este de acá, en realidad, va a tener seguramente muchos positivos. Entonces, al pasarse los negativos de acá, por ejemplo, por cierto, no se pasan todos necesariamente. A veces se pasan todos, a veces solamente algunos. Yo aquí estoy mostrando que los dos electrones que habían se pasaron acá. Entonces, positivo con negativo se cancela. Positivo con negativo se cancela. Y aquí quedó todavía algunos positivos. Y aquí también positivos. Entonces, los dos van a terminar con carga positiva. Bien. Al principio, este tenía carga positiva y este estaba neutro. Después de tocarlo, después de hacer el contacto, los dos quedaron positivos. Ese es el método por contacto. ¿Se entiende hasta acá, chicos? ¿O necesitan que lo explique de nuevo? ¿Cómo están? ¿Se entendió? ¿O lo reitero? Sí, sí, sí. ¿Se entendió? Ya, muy bien, chicos. Ese es el método por contacto. Y el último es por inducción. El último es por inducción. Para el tercer método también se necesita un cuerpo que ya esté cargado y otro que esté neutro. Por ejemplo, positivo o negativo. El método de inducción genera una carga, o sea, lo carga el objeto por zonas. No lo deja completamente cargado, sino por zonas. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrar al objeto que ya está cargado, que ya tiene electricidad, y acercarlo, sin tocarlo. Porque si lo tocas ya va a ser el segundo método, por contacto. No, pero aquí no se lo toca. Lo acercas mucho, pero no lo tocas al otro objeto, al que está neutro todavía. Y al acercarlo, los negativos se van a ver vistos, se van a ver atraídos por el positivo que está acá. ¿Bien? Aquí igual va a haber muchos positivos, ¿no? Va a haber muchos positivos seguramente. Entonces, los negativos se ven atraídos y al mismo tiempo los positivos se ven repelidos. Quieren alejarse de estos positivos de acá. Entonces, los negativos se empiezan a mover, los electrones se empiezan a mover y se apegan acá, a esta zona. Pero no se pasan al otro lado porque todavía no los tocaste. ¿De cómo se pasa?
Entonces se apega mucho a este borde. Y los positivos quieren alejarse de los otros positivos. Se van al otro lado. Entonces va a haber una región cargada negativamente, que es esta región de acá, y otra región cargada positivamente, que es esta otra región de acá. Entonces, el objeto de estar eléctricamente neutro, que de acá, se habrá quedado cargado por zonas, una negativa y otra positiva. ¿Bien? Ese es el tercer método, el método por inducción. Estas ideas, jóvenes, generalmente ustedes lo ven en la teoría con el docente, y generalmente la ingeniera Irma Argote, claro, es la que lo suele pedir como investigación o algo así. Así que le va a ser de utilidad, chicos. Muy bien, jóvenes. Esos son los 3 métodos para cargar a los cuerpos eléctricamente. Bien, muchachos, ¿alguna consulta hasta acá? ¿O estamos bien? Creo que ya se nos va a ir la reunión. Voy a enviarles un nuevo enlace enseguida para que pasemos al siguiente subtítulo. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? ¿O alguna consulta? Sí, estamos bien. Bien. Excelente, chicos. Deben un momentito, yo les envío un nuevo enlace a los grupos y ustedes se unen nuevamente para continuar con el resto de la clase. ¿Ya? Ya, ingeniero. Continuando la clase número 1 de nivelación en física 3. Muy bien. Ahora vamos a conocer cuáles son las leyes de la electrostática y vamos a ver en qué rama se divide la electricidad. Bien, jóvenes, ustedes en física 3 van a analizar la electricidad y el magnetismo, el electromagnetismo. ¿Alguien consulta? ¿Se está grabando las clases? Sí, había una persona que me está ayudando con la grabación de la clase. Por cierto, hermano, ya estás acá con nosotros, ¿no? ¿Quién está ayudándome con la grabación? Ingeniero. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, les decía, la electricidad y el magnetismo se va a estudiar en física 3. Ahora, la electricidad se lo estudia en 2 partes. La electrostática y la electrodinámica. La electrostática tiene que estudiar a las cargas eléctricas, es decir, a los objetos cargados con electricidad, pero que estén quietos, en reposo. Ver qué efectos causa un objeto con carga eléctrica, pero que esté quieto. Mientras que la electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento, a los objetos que tienen electricidad, pero que están en movimiento. ¿Bien? Comenzamos con electrostática. Electrostática. En electrostática se va a conocer dos leyes. La primera ley se llama ley cualitativa. La segunda ley es la ley cuantitativa de la electrostática. ¿Qué nos dice la primera ley de la electrostática? ¿Qué nos dice la segunda ley? Nos dan información acerca de un fenómeno que sucede con las cargas eléctricas. Mira, hagamos de cuenta que yo tengo un objeto, un pequeño objeto con electricidad. Está cargado y de algún modo ya no está neutro. Le dimos cierta carga eléctrica. Llegamos de cuenta que quedó con carga eléctrica positiva. ¿Bien? Ahora, hay otro objeto acá que también tiene carga eléctrica positiva. Los acercamos a los dos. Van a estar a cierta distancia entre ellos. La distancia entre ellos le vamos a llamar D. ¿Bien? Y cuando tenés esa situación, dos cargas eléctricas que están cerca uno del otro, se generará de forma inmediata, de forma natural, la aparición de fuerzas. Van a aparecer fuerzas, una que empujará esta carga y otra que empujará esta otra. Y si las cargas son del mismo signo, se van a expulsar, se van a alejar entre ellos. Si son del mismo signo, sea que los dos sean positivos o sea que los dos sean negativos, se alejan entre ellos.
En este caso, los dos son positivos. Ahora, si las cargas son de distintos signos, es decir, uno positivo y otro negativo, van a acercarse entre ellos, se atraen entre ellos. Eso es lo que explica la ley cualitativa. La ley cualitativa te dice, cargas del mismo signo se repelen y cargas de distintos signos se atraen. ¿Es la primera clase? Pregunta Franklin. Sí, estimado, es la primera clase. Les decía, cargas del mismo signo se repelen, pero cargas de distintos signos se atraen. Esa es la ley cualitativa. Bien, entonces acá, por ejemplo, las dos cargas son positivas, entonces tienen que repelerse entre sí. Entonces, habrá una fuerza acá para allá, y habrá una fuerza acá para allá, que va, esta fuerza va a empujar esta carga para allá, y esta fuerza va a empujar esta carga para allá, para que se repelen, para que se expulsen entre sí, se alejen entre sí. A estas fuerzas de acá se les llaman fuerzas eléctricas. Fuerza eléctrica es el nombre que se le da. ¿Bien? Se representa con la letra F. De fuerza. Ahora, hay algo importante. Al momento de darle nombre a las fuerzas, tienes que tomar en cuenta, a este de acá le vamos a llamar carga 1, y este le vamos a llamar carga número 2. ¿Ya? Entonces, al momento de darle nombre a las fuerzas, vamos a darlo de esta manera. Esta fuerza, ¿a cuál carga se va a encargar de empujar? A esta de acá. Entonces le vamos a poner primeramente el número de carga donde aparece la fuerza, la carga que va a estar empujando. ¿Ya? Entonces, la fuerza que aparece en la carga 1 le vamos a llamar. Y luego vamos a anotar cuál es la carga que produjo esta fuerza. Es la carga que está cerquita. ¿Ya? La carga que generó aquí, esta fuerza es la número 2. Entonces yo le pongo acá la número 2. ¿Cómo se leería esto? Fuerza que aparece en la carga 1 debido a la carga 2. Fuerza que aparece en la carga 1 debido a la carga 2. Así se leería. Aquí, por ejemplo, ¿cómo se llamaría? Esta fuerza aparece en la número 2. Esta fuerza va a estar empujando a la carga 2. Lo va a mover para allá. Entonces se va a llamar fuerza que aparece en la 2. Debido a la carga 1. Así funciona. Bien, entonces, reitero, el simple hecho de tener dos cargas, uno cerca del otro, generarán estas fuerzas llamadas fuerzas eléctricas. Si las cargas son del mismo signo, se van a repeler, se van a alejar entre sí. Y si las cargas son de distintos signos, van a atraerse entre sí. Como aquí las cargas eran positivas, por eso dibujé dos fuerzas de repulsión. Tienen que alejarlas entre sí. Y la forma de darles nombres será, primero, la carga donde aparece. Esta fuerza aparece en la carga 1. Entonces coloco primero 1. Y después, el número de la carga que generó aquí esa fuerza, que sería la número 2. Y aquí hago lo mismo. Fuerza que aparece en la 2 debido a la 1. Así es como funciona. ¿Estamos bien hasta acá, chicos? ¿O alguna consulta quizá? Hola. Está bien, ingeniero. Todo bien. Además, igual estamos bien. Okay. A ver, chicos. La ley cualitativa, entonces, me va a indicar cómo va a ser la dirección de las fuerzas, el sentido de las fuerzas. Repulsión, si son del mismo signo, y atracción, si son de distintos signos. Eso ya sabemos. Ahora, ¿y cómo voy a saber cuánto es el tamaño de mi fuerza? Si es pequeñita, si es mediana, si es grande. ¿Cómo voy a saberlo? Eso me informa la ley cuantitativa. La ley cuantitativa me dice que la fuerza eléctrica se va a calcular, digamos que sea así, la fuerza entre la 1 y la 2. Se va a calcular con la siguiente fórmula. Con constante K por la carga 1, por la carga 2, sobre la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 2, elevado al cuadrado. Esa es la fórmula. La ley cuantitativa me informa que esta es la fórmula que debo utilizar para calcular cuál va a ser el tamaño de mis fuerzas. Entonces,
Esta K que aparece aquí, chicos, es una constante, tiene un valor fijo, y ese valor será el siguiente. K igual 9 por 10 a la 9. El valor exacto no sería 9, sino 8,99, pero lo vamos a redondear a 9. La mayoría de los docentes lo hacen. ¿Ya? 9 por 10 a la 9, newton, metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Ese es el valor de la constante electrostática K. Q1 y Q2 son los valores de las cargas. ¿Cuánto de electricidad tiene? ¿Ya? Q1, Q2. Y la distancia que hay entre las cargas viene aquí abajo, elevado al cuadrado. Esa es la fórmula a utilizar. Bien, ahí se las presento y enseguida vamos a empezar a aplicar esta formulita para saber cómo se la utiliza. Bien. Bien, primeramente quiero asegurarme de que realmente entendiste cómo se grafican las fuerzas. Vamos con el primer problema. Tengo acá la carga 1. Tengo aquí la carga 2. Tengo aquí la carga 3. Y el problema me pide hallar la fuerza que se generará sobre la carga número 3, digamos. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? A la carga 3 la vamos a analizar con estas cargas. ¿Ya? La carga 3 está cerca de esta. Ah, pero también está cerca de esta. Entonces, esta de acá le va a generar aquí una fuerza. Y con esta también. Por ejemplo, un momentito. Esta carga es positiva. Esta carga también es positiva. ¿Qué tipo de fuerza habrá entre estas dos de acá? ¿Atracción o repulsión? Repulsión. Repulsión, porque son del mismo signo. Pero acá, Atracción. atracción, porque son de distintos signos. Entonces, si te piden hallar fuerza, y hay varias cargas, te van a decir dónde tenés que hallar la fuerza. Hagamos de cuenta que me piden hallar la fuerza acá. Entonces, esta carga, que es mi carga de análisis, le vamos a llamar, mi carga de análisis tiene que analizarse con cada carga vecina. Con esta primero y luego con la otra. Comenzamos. Voy a unir estas dos cargas. Esa es la distancia que hay entre la número 1 y la número 3. Ahora dibujo las fuerzas. Aquí sería repulsión. Entonces dibujo acá esta fuerza, esta fuerza. ¿Bien? ¿Cómo se llamaría esta fuerza? ¿Qué nombre recibe? Fuerza que aparece en el número 3 debido a la número 1. ¿Ya? Y bueno, esta de acá se llamaría fuerza que aparece en la número 1 debido a la número 3. Ahora, analizando con la otra carga, uniría a las dos cargas. Esta es la distancia de separación, llamada distancia entre la 2 y la 3. Y bueno, aquí las fuerzas son de atracción. Entonces acá habrá una fuerza de atracción, acá habrá otra fuerza de atracción. Esta fuerza se llama fuerza que aparece en la carga número 3 debido a la número 2. Esta será la fuerza que aparece en la número 2 debido a la número 3. Así le estamos dando los nombres. ¿Bien? Y aquí lo importante. En el examen, chicos, si te pide la fuerza sobre la carga 3, como te lo estoy planteando aquí, no será necesario dibujar esta fuerza, por ejemplo, o esta otra. Porque si te piden la fuerza, que calcules la fuerza en esta carga, de nada me sirve analizar esta fuerza, porque esta fuerza no está en esta carga, está en esta otra. Y yo quiero analizar aquí. Entonces, de nada me sirve analizar esta. De nada me sirve analizar esta, porque esta no está acá, está acá. De nada me sirve analizarlo. Están allí, existen esas fuerzas, pero de nada me sirve analizarlas. Entonces, ya en el examen no es necesario dibujar este de acá. Tampoco este de acá. Si me pidieron la fuerza acá, analizo a esa fuerza nada más, la que aparece en esa carga. Bien, así es como lo van a hacer jóvenes. Así es como me quedaría ya en el examen, de esa manera. Bien, para asegurarme de que me han entendido, les voy a plantear dos situaciones distintas. Ok.
que esta sea mi carga número 1, que esta sea mi carga número 2 y esta sea mi carga número 3. Y me van a pedir que calcule la fuerza en la carga número 3. Entonces, tengo que analizar la carga número 3, que será mi carga de análisis, con cada una de mis cargas vecinas, con esta y con esta. Entonces, voy a unirlas y digo, esta es la distancia de separación que hay entre ambas. La distancia que hay entre la número 1 y la número 3. Ahora, tengo que dibujar las fuerzas. Aquí, ¿hay atracción o repulsión? Los escucho. En estas dos. Entre estas dos. ¿Cómo es la fuerza? Atracción. Atracción. Entonces, acá hago una fuerza para allá, aquí hago una fuerza para allá. Pero yo necesito dibujar en esta, porque aquí me pidieron allá la fuerza. Solo dibujo esta acá. Solo eso. Aquí existe una fuerza, sí, pero no necesito analizarla, porque aquí me pidieron la fuerza. Entonces, con esta me va. ¿Cómo le llamo a este de acá? Fuerza que aparece en la 3 debido a la 1. ¿Ya? De las dos cargas vecinas, esta es la que está generando esta fuerza. Ahora, aquí. Esta es la distancia que hay entre la número 2 y la número 3. Aquí, ¿qué tipo de fuerza hay? ¿Atracción o repulsión? Entre estas dos. Repulsión. Repulsión. Por tanto, la fuerza vendría así. ¿Verdad? Para que los aleje. Aquí también hay una fuerza, pero necesito dibujarla. Que aquí es donde tengo que hacer mi análisis. De nada me sirve analizar acá. Entonces, esta fuerza me va. La dibujo y ¿cómo le llamaría acá, chicos? ¿Qué subíndice le pongo? 3-2. 3, 2. Aparece en la 3 y lo genera la carga vecina número 2. Ya está. Ahí tenés dibujada a tus fuerzas. Y ya luego procederías a hacer el cálculo. Pero es importante graficar bien. Así lo graficarías. Voy con otro ejemplo. Que sea la carga número 1, la carga número 2, la carga número 3 y la carga número 4. Y me piden en la número 4 la fuerza eléctrica, acá. ¿Qué tengo que hacer? Analizar esta carga eléctrica con cada una de las cargas vecinas. Lo voy a analizar con la número 1, luego con la número 2, luego con la número 3. Comienzo. Dibujando las fuerzas. Entre estas dos de acá, la fuerza tiene que ser de atracción o de repulsión. Díganme ustedes. Entre estas dos. Atracción. Atracción. Por tanto, la fuerza tiene que venir así. De atracción. ¿Qué nombre recibe esta fuerza? Fuerza. ¿Qué anoto aquí? Fuerza de 4-1. 4-1. 4-1. Muy bien, 4-1. Ahora analizo esta y esta. ¿Qué tipo de fuerza habrá entre estas dos? Atracción. Repulsión, porque son posibles. Entonces, aquí tendría de esta manera. Repulsión. ¿Qué subíndice coloco acá? 4-2. 4-2. Muy bien. A ver. Aquí estoy con mi sobrinito, que me está ayudando a borrar, quizás lo hayan notado. Si él lo entendió, ustedes también van a poder entenderlo. A ver, decime, aquí está mi sobrino. A ver, mira la cámara, campeón. Ya, me vas a decir en voz alta, campeón, ¿ya? Tú me vas a decir, a ver acá. Es negativo y negativo. Aquí la fuerza de repulsión. Pero ¿qué número le vamos a poner acá? Le pongo F de fuerza. ¿Qué número le fuerte? ¿Qué número debo colocar acá? ¿Cómo? 4, 3. Bien, jóvenes. Eso es así de sencillo. Así es como se colocan las fuerzas, así es como se grafican las fuerzas. Después de eso, tenés que saber cómo hacer los cálculos. Pero la parte de la graficación es importantísima. ¿Estamos bien con la parte de la graficación, chicos? Sí. ¿Sí? Muy bien. Problema 1. Dadas las cargas
Igual, 2 por 10 a la menos 8. Q2, igual, 3 por 10 a la menos 8. Q3, igual, menos 3 por 10 a la menos 8. Ah, menos 4. Calcular la fuerza resultante sobre más o menos así va a venir la pregunta. Ya, obviamente esto vendría como una gráfica. Ingeniero, ¿podría silenciar el audio de los demás? ¿Perdón? ¿Podría ¿están haciendo silenciar ruido? el audio? Ya, lo voy a silenciar ahorita. Ya, ahora sí. Ya, coloco aquí la carga Gracias. 2 y la carga 3. Ya. Aquí voy a colocarte un dato, tendría que darte el problema. Un metro, 0,5. Ya. Bien, comenzamos chicos con el análisis completo de un problema. Miren, me han pedido calcular la fuerza resultante. Fuerza resultante significa fuerza total, ¿ya? Porque habrán varias fuerzas y tendremos que combinarlas para tener solo una. Ahora, me piden hallar la fuerza sobre cuál de las cargas. Cuando te piden hallar fuerza, te van a decir dónde quieren que halles la fuerza. Me piden hallar la fuerza sobre la carga 2, es decir, que esta va a ser mi carga de análisis. Así que comienzo a analizar esta carga con cada una de las cargas vecinas. ¿Bien? Entonces, analizo esta con esta. Positivo y positivo, repulsión. Entonces, las fuerzas van a ser así. Yo solo dibujo esto. ¿Cómo se llama esta fuerza? Fuerza 2, 3. 2, 3. 2, 1. 2, 1. Estamos analizando esta con esta. 2, 1. Aparecen las dos, pero los genera la 1. Ahora analizamos esta con la otra carga. Esta y esta. ¿Qué tipo de fuerza me genera? Positivo y negativo, atracción. Entonces dibujo acá una fuerza. Y esa fuerza se llamará fuerza 2, 3. 2, 3. 2 porque aparecen las 2 y 3 porque las 3. Muy bien. Ahora tenemos que combinar esas dos fuerzas. Tenemos que combinarlas. Para eso tenemos que recordar los conceptos de la suma de vectores. Y para eso son las clases de nivelación. Por si no te acordás muy bien, lo vamos a recordar acá. ¿Bien? Primeramente, antes de empezar a hacer la suma vectorial, tenemos que calcular el tamaño de esos vectores. Así que, por favor, trae una calculadora contigo que vamos a hacer cálculos. ¿Bien? Comenzamos. La fuerza 2,1, ¿cómo lo calcularía? Con la fórmula que me daba la ley cuantitativa de la electrostática, que vendría a ser constante K, carga 2, carga 1. Fíjense que acá los números coinciden con los que están acá. Distancia que hay entre la 2 y la 1 al cuadrado. Esa es la fórmula. Entonces, esta fórmula la aplico y empiezo a colocar los datos. K, su valor es 9 por 10 a la 9. Es un valor fijo, siempre va a valer esa cantidad. A ver, voy a hacerlo con unidades para que vean cómo es que queda al final. ¿Ya? La unidad es Newton, metro al cuadrado, coulomb al cuadrado. Ahora vienen las dos cargas. La carga número 2 está acá el dato. 3 por 10 a la menos 8 coulombios. Entonces coloco 3 por 10 a la menos 8 coulombios. Ahí está. El otro. La carga número 1 es 2 por 10 a la menos 8. Anoto eso. 2 por 10 a la menos 8 coulombios. Luego viene la distancia. La distancia entre la 2 y la 1. Entre la 2 y la 1, la distancia es 1 metro. Entonces coloco acá 1 metro. Y elevo al cuadrado, porque así dice la fórmula. A al cuadrado.
¿Cuánto quedaría el resultado? Díganme ustedes, chicos. ¿Cuánto les queda, chicos? Tienen calculadora, ¿verdad? ¿Con ustedes? ¿Cuánto les queda? ¿Hay alguien que tiene calculadora? ¿Nadie? 5,4 por 10 a la menos 6. Bien. 0, 5,4 perdón, 5,4 por 10 a la menos a la menos 6. menos 6. Bueno. ¿Qué unidad me queda? Bueno, es una fuerza, tendría que quedarme en Newton. Vamos a comprobarlo. Acá, yo tengo metro cuadrado. Este metro, cuando se eleva al cuadrado, será metro cuadrado y se va con esto. Culombio por culombio se hace culombio cuadrado. Y se va con el de acá. Me queda Newton, la unidad de la fuerza. Lo cual es correcto. Seguimos. A ver, ¿aparece el otro lado? No mucho, ¿no? Ahí está. El resultado. Bien. Ahora vamos con el cálculo de la otra fuerza. En este momento hemos calculado el tamaño de la fuerza 2,1, que es esta de acá. La fuerza 2,1 vale esta cantidad. Ahora vamos a calcular el tamaño de la otra fuerza. Escribo fuerza 2,3 igual. K, carga 2, carga 3. Distancia entre la 2 y la 3 al cuadrado. Igual, coloco. Ahora que te he demostrado que te queda en Newton, ya voy a ir más directo. Bien, voy a colocar directamente los valores numéricos, ya no las unidades, solamente al final vamos a colocar la unidad que corresponde. Entonces aquí sería 9 por 10 a la 9. Por la carga 2 sería, aquí está, 3 por 10 a la menos 8. 3 por 10 a la menos 8. La otra carga es la carga 3. Aquí, atención chicos, atención. La carga 3 es negativa. Pero la fórmula, chicos, funciona de tal manera que al momento de reemplazar los datos de carga, las que son negativas se reemplazan sin el signo. Lo reitero, las cargas negativas se reemplazan sin el signo. Es decir, solamente el número. La carga 3 es menos 4, pero yo voy a colocar simplemente 4 por 10 a la menos 8. Así funciona la fórmula. Y finalmente la distancia. ¿Cuánto sería la distancia 2, 3? La distancia entre la carga 2 y la carga 3. ¿Cuántos jóvenes? 0,5. Entre la 2 y la 3, 0,5 metros. Bien. Al cuadrado. Ya, vamos a dejar las unidades de lado. Habíamos dicho, así que así sería. Bien. Todo en la calculadora, ¿cuánto les quedaría? ¿Cuánto nos queda? $4,32 por 10 a la menos 5. Bien, jóvenes, ahí tenemos los resultados. Bien. Ahora toca hacer la suma vectorial. Tristemente no me queda más espacio en la pizarra, así que voy a tener que borrar la parte de arriba, el enunciado. ¿Cómo hacemos la suma vectorial? Bien, hay que imaginar acá un eje X. ¿Bien? Un eje X. En este caso sería, aquí estaría el origen del eje cartesiano, ahí estaría el eje Y, y aquí estaría el eje X. Ahora, como podrán notar, los dos vectores apuntan al eje X. Entonces vamos a escribir de esta manera. La fuerza total, o llamada también fuerza resultante, lo que estamos haciendo en este momento, chicos, es una suma vectorial. Es decir, vamos a combinar a los dos vectores para que solo nos quede uno, que será la fuerza total o la fuerza resultante. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Eso les estoy explicando. Se anota la fuerza, y si la fuerza está yendo sobre un eje, ya sea que esté yendo sobre el eje X o esté yendo sobre el eje Y, si las fuerzas están yendo sobre el eje, tenés que anotarlos de esta manera. La que vaya hacia el eje X positivo, con positivo.
la que vaya hacia el eje X negativo con negativo. La F21 está apuntando hacia el eje X positivo, así que anoto acá, positivo F21. F23 también apunta hacia X positivo, entonces quedaría acá F23 en positivo. ¿Bien? Los dos son positivos porque los dos apuntan hacia el eje X positivo. Luego reemplazo los datos, los valores. F21 nos queda esta cantidad, 5,4 por 10 a la menos 6. Más F23 nos quedó 4,32 por 10 a la menos 5. Todo en la calculadora, ¿cuánto nos quedaría? ¿Cuánto nos queda? 4,86 por 10 a la menos 5. Tienen que fijarse el signo del resultado. Aquí en este caso es un valor positivo, obviamente. El número me dice el tamaño de la fuerza total, o fuerza resultante también se le llama. El tamaño de la fuerza total, después de haber combinado estos dos vectores, habrá una nueva fuerza llamada fuerza resultante y su tamaño será E. Pero el signo me indica hacia dónde estará yendo el vector. Hacia dónde va a estar yendo la fuerza. Como es positivo, significa que también estará yendo hacia X positivo. Esa es la fuerza resultante. ¿Bien? Entonces, al combinar estos dos vectores, nos quedará una nueva fuerza, llamada fuerza resultante, que también va hacia allá. Pregunto, ¿qué hubiese pasado si el resultado nos hubiese quedado negativo? ¿En qué cambiaría eso? La dirección. Creí que estaban respondiendo, pero me parece que es ruido simplemente. A ver, vamos a silenciarlo. Chicos, permanezcan atentos a su microfonito, porfa. ¿Ya? Ya, pregunto. El resultado aquí nos quedó positivo, pero ¿y si nos hubiese quedado negativo? ¿En qué afectaría eso en la gráfica? La dirección. La dirección. ¿Hacia dónde quedaría entonces el vector en ese caso? Menos X. A la izquierda. Hacia la izquierda, hacia el eje X negativo. En eso afecta. Nada más, el resultado se mantiene. O sea, el resultado es del tamaño del vector, ¿no? El vector va a tener este tamaño. Eso es, chicos. Muy bien, ya lo saben. Bueno, aquí la positiva. Muy bien, muchachos, ahí terminaría este problema. Y aquí vamos a terminar la clase de hoy día. Bien, en la siguiente clase vamos a entrar a problemas más complejos de fuerza eléctrica. Bien, vamos a ver qué pasa si son de distintos sentidos los vectores, es decir, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, o uno hacia arriba y otro hacia abajo. Vamos a ver qué pasa cuando forman 90 grados, qué pasa cuando forman un ángulo distinto de 90 grados entre sí. Vamos a ver los otros casos que pueden presentarse en los exámenes. Bien, en la siguiente clase, Dios mediante. Bien, y antes de finalizar la clase, chicos, ¿alguna consulta quizá de lo último que hemos visto? ¿O todo bien? ¿Cuándo será la próxima clase, ingeniero? El miércoles, mismo horario. Ah, ya, gracias. Ya. Chicos, ¿alguna consulta más? ¿Todo bien? Sí, ingeniero, todo claro. Muy bien, jóvenes. Bien, chicos, quiero darles una última recomendación para terminar la clase de hoy día. Bien. Chicos, yo quisiera poder animarles a que ustedes opten por ser de los estudiantes que enfrentan su carrera de forma honesta. En nuestra sociedad existe corrupción prácticamente en todas las áreas. En los policías, en la política, en el área de la medicina. Y de hecho no necesitas ser un político para corromperte. Tú puedes corromperte donde sea. Si tú quieres corromperte, claro.